Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo funciona esta calculadora en Java. No solo suma, resta, multiplica y divide, sino que además respeta el orden correcto de las operaciones, así como lo harías en matemáticas, primero multiplicar, después sumar. La calculadora se organiza en varias partes. Primero tenemos la interfaz gráfica, que es lo que ves en pantalla. Después tenemos la clase o básicas, que se encarga de sumar, restar, multiplicar y dividir. Y finalmente tenemos la clase pila, que nos permite evaluar las operaciones de manera ordenada. Lo más interesante es que usamos algo llamada notación postfija, para manejar la prioridad de los operadores. Empezamos con public class calculadora extends java.suite.hamfra. Tenemos un ArrayList que se usa para guardar los números y operadores que el usuario ingresa. Stack se usa como pila para convertir la expresión de infija a postfija. Luego tenemos calculadora extiende jfram, lo que significa que la clase crea una ventana gráfica, que es la interfaz de la calculadora. En esta parte donde dice logger, nos permite registrar mensajes de log. Se utiliza para depurar errores o seguir lo que hace la aplicación. En nuestro caso no lo usamos activamente. Método lógica mat. Este método asigna un número a cada operador según su prioridad. Entre más alto el número, mayor prioridad tiene el operador. Método infijo o postfijo. Luego tenemos el método infijo a postfijo. Este método convierte la expresión que escribes en la calculadora de formato infijo, como lo escribimos normalmente, 3 más 5 por 2, a postfijo, 3,5,2 por más. Y luego tenemos el bucle principal de este método. Recorre cada elemento token que el usuario ingresó. Si el número se agrega directamente a la salida, si un operador más, menos, por o entre se compara con el operador encima de la pila. Si el operador de la pila tiene igual o mayor precedencia, se mueve a la salida. Finalmente, el operador actual se agrega a la pila. Esto garantiza que multiplicaciones y divisiones se hagan antes que las sumas y restas. Así obtenemos la expresión total en postfija, lista para evaluar. Luego tenemos un objeto pila. Aquí es donde se va a calcular los resultados reales de la operación más adelante. Luego tenemos el constructor calculadora. Init components es generado automáticamente por Swing y crea todos los botones y la pantalla. Ahora vemos los operadores. Este bloque de código se repite para cada operador, más, menos, por o entre. Solo cambia el operador que agregamos a la lista, ya dependiendo de cada sección. La primera línea toma el número que el usuario escribió en la pantalla desde la calculadora. Por ejemplo, si escribe 5, texto ahora contiene 5. La segunda línea guarda el número en la lista entrada. La lista entrada va a contener todos los números y operadores en el orden que se escriben. Por ejemplo, si antes escribiste 3 y luego presionas más, en la lista queda 3 y ahora agregamos 5 y queda 3,5. En la tercera línea se agrega el operador correspondiente, más, menos, por, entre, a la entrada. Este paso es idéntico para las 4 operadores, solo cambia el símbolo que se agrega entre suma, resta, multiplicación o división. Siguiendo nuestro ejemplo, ahora la lista queda 3,5, por si presionaste el botón de multiplicar. Por último, borra el número que estaba en pantalla, listo para que el usuario escriba el siguiente. Esto evita confusión y mantiene la interfaz limpia. Para cada número de la calculadora del 1 al 9 se usa el mismo código,
solo una línea que imprime el número correspondiente. Pantalla es el label o campo donde se muestran los números que el usuario escribe. Headtext obtiene el texto actual que ya está en la pantalla. En esta parte se agrega el número que presionas en el botón. SetText actualiza la pantalla con el nuevo valor. También hay un botón para limpiar la pantalla. Este código borra todo lo que hay en la pantalla de la calculadora. Se usa, por ejemplo, al presionar limpiar. Si la pantalla tenía 1, 2, 3 y presionas limpiar, la pantalla queda vacía. Esto permite empezar a escribir un nuevo número o una nueva operación sin confusiones. Luego tenemos el botón salir. Este código cierra todas las calculadoras y termina el programa. Se usa al presionar el botón salir. El 0 indica que el programa terminó correctamente sin errores. Es una forma sencilla de cerrar la ventana y liberar recursos del sistema. Finalmente tenemos el botón igual o resultado en esta clase. Este código lo que hace es que toma el número que está en la pantalla al presionar igual. Si la pantalla no está vacía, lo agrega a la lista de entrada. Esto asegura que el último número de la operación también se incluya en la evaluación. Convertir de infijo a postfijo. Convierte la operación que escribiste 3 más 5 por 2 a notación postfija. La postfija es más fácil de evaluar paso a paso con una pila. La clase pila toma la expresión postfija y realiza las operaciones. Devuelve el resultado final como un double. Esto es lo que hace que la calculadora funcione realmente. Sumar, restar, multiplicar o dividir se aplica en el orden correcto. Entrada.clear. Después de calcular se borra la lista de entrada. Esto permite que el usuario comience una nueva operación sin problemas. Si el resultado es un número entero, se convierte a int para que se vea más limpio, 5 en lugar de 5.0. Si tiene decimales, se muestra completo, 5.5. Finalmente el resultado se muestra en pantalla. Después de esta clase, seguimos con las clases complementarias que hacen que funcione esta clase principal. Tenemos la clase básicas para todas las operaciones que haremos y tenemos una clase llamada pila para poder realizar las operaciones seguidas. Y dentro de ella tenemos el método postfijo para seguir el orden matemático de la solución de los problemas. Esta clase básicas define los métodos para realizar las 4 operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicación y división. Hay 4 versiones de suma. Para manejar 2 enteros, devuelve entero. 2 decimales, devuelve decimal. Mezcla de entero y decimal, devuelve decimal. Esto se llama sobrecarga de métodos y permite utilizar la misma función suma con diferentes tipos de números. El método resta funciona igual que la suma, solamente que hace una resta. También está sobrecargado para soportar int y un double. El método multiplicar también hace lo mismo, solamente que hace multiplicaciones en vez de sumas y restas. Y lo mismo pasa con el método división. En la clase pila es la clase que nos permite calcular las operaciones de la calculadora. Se basa en la estructura de datos llamada pila stack, que funciona como la lógica: último en entrar, primero en salir. La pila se guarda en un array list de double. Aquí se almacenan los números que se van a usar en las operaciones. El método push agrega un número al final de la pila. Cada vez que se encuentra un número en la expresión postfija se hace push. El método pop saca el último número agregado a la pila. Esto permite aplicar las operaciones en orden correcto.
Si la pila está vacía, devuelve 0 para evitar error. Método es vacío. Devuelve true si la pila no tiene elementos. False si tiene elementos. Útil para controlar bucles y evitar errores. El método de evaluar postfijo. Crea otra pila temporal stack para evaluar la expresión. Recorre cada elemento de la expresión postfija. Si un número lo pone en si es un número, lo pone en la pila. Si es un operador, saca los dos últimos números pop y aplica la operación. El resultado se vuelve a poner en la pila push. Al final la pila tendrá el resultado final. El método isNumero verifica si un token es número o un operador. Esto permite separar los números de los signos.